Bueno, vamos a meternos de lleno en esto de armar un discurso ganador. Hoy vamos a desglosar juntos el formato Dimian para entender qué lo hace tan especial. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se le pone un puntaje? ¿Cómo se juzga algo tan subjetivo como el arte de conmover con la palabra? Bueno, acá es donde la pasión y la técnica se encuentran en un marco de evaluación súper preciso. A ver, para empezar, hay que entender que en esta dinámica hay dos roles protagónicos: la persona que construye y entrega el discurso y la persona que lo recibe y lo evalúa. Y lo más interesante de este formato es que no se trata de una simple actuación frente a una crítica, para nada. Lo que se busca es crear una relación, donde quien escucha no es un juez pasivo, sino alguien que está dispuesto a conectar de verdad. Y aquí entra este concepto que es único del formato de Mian, la receptora empática. Se le pide a la jueza que en lugar de poner una barrera, use su propia humanidad, sus propias vivencias para medir el impacto real del mensaje y sumergirse en la historia que se le está contando. Esta frase lo resume todo, ¿eh? En el fondo, la jueza busca entender el porqué de cada decisión que se tomó. Se permite ser persuadida, se permite sentir, para así poder evaluar la intención y la coherencia detrás de toda la construcción del discurso. Bien, pero entonces, ¿cómo se arma un discurso así? ¿De qué está hecho? Vamos a analizar su anatomía, como si fuera el plano de una construcción. Miren esta imagen porque es como el mapa de todo. Un discurso se sostiene sobre tres grandes pilares, que se construyen con distintos elementos, ya sean verbales o no verbales. Y lo que mantiene todo unido, el pegamento, es un concepto clave: la verosimilitud. Piensen en estos tres pilares como las patas de una mesa. Si una falla, ¡pum!, se desequilibra todo. De nada sirve un guión brillante si no tiene nada que ver con el tema propuesto. Ahí falla la atingencia. O una emoción súper intensa que no se sostiene con la historia, pues se va a sentir falsa. Todo, absolutamente todo, está conectado. Y ojo, cuando hablamos de emocionalidad no nos referimos solo a estar triste o feliz. No, es mucho más profundo. Se trata de crear capas, texturas emocionales. Y para visualizar esta complejidad hay una herramienta que es general. La rueda de Plutchik nos muestra cómo las emociones básicas se pueden combinar, intensificar o incluso oponer para crear sentimientos mucho más complejos y memorables. Por ejemplo, el desprecio, que en realidad es una mezcla de ira y aversión. Un buen discurso sabe navegar estas aguas. Ahora, volviendo al pilar del guión, la estructura es una de las herramientas más poderosas que existen, porque no solo importa qué se cuenta, sino el cómo, el orden en que se presenta la información. ¿Se dan cuenta de lo potente que es esto? Empezar en medio de la acción genera una tensión inmediata. Hace que la audiencia se pregunte: ¿para? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó antes? Es una forma increíble de capturar la atención desde el primer segundo. Entonces, ya tenemos los pilares y los elementos. Pero ¿qué es lo que une todo esto? ¿Cuál es ese pegamento del que hablamos antes? Bueno, es el ingrediente secreto. Y ese ingrediente es la verosimilitud. Y ojo acá, esto no significa que la historia le va a ser real o verdadera. No. Significa que tiene que ser creíble dentro de las reglas de ese universo que se está creando. Es un pacto de confianza. Un discurso tiene verosimilitud cuando es coherente, cuando su lógica interna, o sea, las reglas de la historia, es consistente y la lógica externa, la actuación, hace que esas reglas se sientan reales, tangibles. Es la coherencia total entre lo que se dice y lo que se hace. Por eso es tan importante mantener esta credibilidad. Un solo detalle fuera de lugar, una pequeña contradicción y ¡zas! Se rompe el pacto, se quiebra la magia y se saca a la audiencia de la historia por completo. Y llegamos al momento de la verdad. ¿Cómo hace una jueza para tomar todos estos elementos, los pilares, la verosimilitud, todo, y traducirlo a un puntaje? Bueno, lo primero es entender que la evaluación es holística. No es una lista de ítems para tachar, no se trata de contar errores, se trata de valorar el impacto general. De hecho, un solo error grande que traicione el mensaje puede pesar mucho más que varios tropezones pequeños. Para ordenar esta evaluación, se utiliza la tabla Demian. Es una escala cualitativa que funciona como una guía. Ayuda a la jueza a balancear las fortalezas y debilidades para encontrar el rango donde mejor encaja el discurso, reconociendo que una pieza puede ser brillante en una cosa y floja en otra. Y dentro de este sistema hay un número clave, el 3. Cada categoría, como ven, tiene un rango de 3 puntos. Esto le da a la jueza la flexibilidad necesaria para matizar, para ser más precisa en su evaluación dentro de un mismo nivel cualitativo. Al final, todo este marco, toda esta estructura, no es más que una herramienta para intentar analizar esa pregunta eterna sobre el poder de la comunicación.
Nos da un lenguaje común para entender por qué algunas historias nos transforman y otras simplemente se las lleva el viento.